Bueno, en realidad lo mío va a ser cortito porque en realidad voy retomando muchos puntos de lo que fue señalado. No. A mí me pareció muy interesante las dos presentaciones anteriores. Retomo varias ideas. Por un lado, en afinidad a lo que planteaba Alicia Stolkiner, bueno, yo soy Ana Valero, soy antropóloga, digo como para que tengan alguna idea de cuál es mi formación de base. En relación a lo que planteaba Alicia Stolkiner, esto de pensar, de la lógica en la que están formuladas las experiencias e iniciada la reflexión, yo abriría un poco paso a no pensar tanto en la lógica de la convocatoria, esta cosa de pensar en el efecto que tienen las acciones, sin duda que demuestra la atención que ustedes están poniendo en cómo formulan este proceso. Pero quitaría un poco el eje de la atención en vinieron 30 personas, vinieron 40, vinieron 10, vinieron 6. Pondría más énfasis, digo yo, en el eje de justamente lo que se está persiguiendo acá, que es decantar las cuestiones conceptuales centrales en las que se está y evaluar los efectos de las acciones, pero pensaría, por ejemplo, abriría además la reflexión a la cuestión de pensar cómo se piensa el concepto de comunidad, cómo se piensa el concepto de salud mental. Da la impresión de que puede ser que estemos pensando salud mental como asociado a problemas de salud mental, y no pensado en términos del sentido amplio del concepto de salud mental. Puede suceder eso, puede suceder que tengamos una cierta dicotomía entre vecinos y pacientes, vecinos-pacientes, que suena mucho en lo que están proponiendo ustedes en el relato de la experiencia, esto de vecinos-pacientes, y después nos cuestionamos. Yo apuntaría a alentar una reflexión en términos de borronear esa delimitación que aparece como muy, muy marcada. Esto, vecinos pacientes, salud mental, como acá se trabaja con salud mental, pero acá pensamos casi en las barreras y en el espacio físico de la institución. Bueno, y eso que ustedes mismos se proponen, de volcarse hacia afuera, es pensar y desafiar los límites físicos de este lugar. Acá el estigma que de afuera de la comunidad ustedes perciben desde la institución, pero que la institución también alienta de alguna forma, sin perseguirlo, sin tener una finalidad prevista y evaluada, respecto de esto de pacientes vecinos. Estos son pacientes, estos son vecinos. Queremos que se introduzcan los pacientes como en un segundo momento. Yo cuestionaría ese segundo momento. Me parece interesante pensarlo más integrado. Me parece sumamente sugerente esta cuestión de la inseguridad como tema que haya surgido, el planteo que hizo Julio en términos de seguridad, inseguridad, segregación. Me parece que todo lo que tiene que ver con peligro, riesgo, miedo, tiene que ver con una forma de ser y un proceso social que tiende a instalar esta cuestión de la inseguridad en una agenda social, que sea lo primero que emerge en la necesidad de la comunidad en esa primera aproximación que ustedes hicieron. Y sin duda me parece también que inseguridad, riesgo, peligro y miedo tienen una faceta muy individualizante. Eso es lo que me parece más por ahí preocupante. Me parece más interesante llegar al tema o a la cuestión de la inseguridad, sí, por el recorrido del ciclo de cine, sí, por el recorrido de pensar qué actividades o qué prácticas generar que generen un lazo intergeneracional. Me parece que por ese ángulo, más que la convocatoria al comisario y volcar información sobre cómo está diagramada la cuadrícula de la zona tal y el barrio tal. Por ahí da cierto conocimiento, pero me parece que hay que pensar las actividades, elegir entre varias opciones, y en esa elección estratégica pensar más en cómo se construye el lazo, desafiar la barrera del adentro y del afuera, el paciente, el vecino, pensar más quizá en vecinos, en términos de personas. Me parecía interesante el planteo de personas. Me acordaba el concepto que se toma mucho desde lo jurídico y se repiensa, pero que viene desde el lado de la etnografía y de lo antropológico y desde la sociología con Marcel Mauss, que es uno de los primeros que plantea el concepto de persona como persona moral. Y dice que es uno de los antropólogos de los clásicos, de inicios del siglo XX, de 1910, 1920, sus primeros trabajos, ¿no? Y planteaba el concepto de persona moral. El concepto de persona moral remite necesariamente a la persona y su comunidad. Supone que en cualquier instancia ritual es la persona, por ejemplo, el jefe de una tribu,
pero en su propia persona está implícita toda la comunidad, representando a toda la comunidad. Todos los lazos sociales se condensan en esa persona y en los actos que esa persona representa ante otra tribu, supongamos, en un encuentro, ¿sí? En ese sentido me parece que el concepto de persona es muy interesante. Pero bueno, son algunos puntitos que rescaté en realidad de las presentaciones anteriores. Y esto del estigma, me parece que el estigma de afuera, uno desde la institución también puede ser que se construye el estigma, por ahí en una acción, por supuesto, no prevista y no querida, no deseada, pero que se construya cuando uno está hablando de vecinos, pacientes, vecinos, pacientes, pacientes, vecinos. Entonces, para mí hay que desilvanar el estigma desde adentro y desde los conceptos con los que se va armando el panorama y las intervenciones. Bueno, eso es todo. Gracias.